Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a nuestros ya miércoles tradicionales de sesiones académicas, donde cada vez nos volvemos más multidisciplinarios, pero también más especializados, ¿no? Justamente en ese tema vamos a abordar el día de hoy una serie de sesiones que tienen mucho que ver, ya que pues hemos estado escuchando esta parte de las ciencias ómicas, ¿no? Cada vez más en los estudios científicos, clínicos, pues citan y ocupan quizá algún procedimiento que tenga que ver con ello, ¿no? Han escuchado quizá la parte de la genómica, la epigenómica, lipómica, todo esto lo que termina en ómicas y que justo pues vamos a hoy a aprender las bases de. Entonces, pues bienvenidos sean todos. Es un gusto saludarles, verlos. Hay muchos, aunque sus caras no las vemos, pero muchos nombres aquí en el chat ya son conocidos de que semana a semana están por acá. Y bienvenidos también quienes son de otro país que no sea México. Recibimos algunas inscripciones de España, de Bolivia, de Canadá, de El Salvador. Bueno, pues bienvenidos también y
Gracias por estar aquí y doble gracias porque seguramente el horario es bien diferente en su país donde estén. Entonces, pues ya sin más preámbulos, permítanme presentarles a nuestro ponente. Él es el doctor Eric Ayala Calvillo. Es químico farmacéutico biólogo, es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene una maestría y doctorado en ciencias farmacéuticas con la especialidad en diagnóstico clínico molecular genético en la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde es catedrático de licenciatura y posgrado. Es integrante del Comité Científico del Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición y de la Asociación Mexicana de Nutriología. Y bueno, también cabe mencionar que nuestro próximo curso, programa académico que por ahí vieron en el video que se va a presentar al final de la sesión, que justo es una serie de temas que tienen que ver con las ciencias ómicas aplicadas a la salud. Bueno, pues el doctor Eric es nuestro coordinador del programa. Así es que bienvenido, amigo. Gracias por aceptar esta invitación y bueno, el auditorio es tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, agradecerte, Uriel, por la invitación y reconocer toda esta labor tan tenaz y tan importante que has hecho en la generación de este espacio, no solamente por el curso que se va a lanzar el día de hoy de las ciencias ómicas, sino por ser tan activo para todo el enorme equipo de ciencias de la salud. Entonces, enhorabuena, amigo, y te agradezco la invitación y agradecerles también a todos ustedes el interés por esta sesión. Es una sesión que nos tiene que hacer reflexionar el cómo en las ciencias de la salud cada vez más las cuestiones moleculares tienen una aplicación real y se irán perfeccionando y se irán adaptando a las necesidades de nuestras prácticas clínicas en el día a día. Entonces, sin más, voy a compartir pantalla. Listo. Y pongo el puntero de una vez. Ok. Pues es muy académico. Los iré llevando desde una reflexión del por qué en ciencias de la salud hasta terminar con ejemplos muy puntuales, incluso mostrarles un poco que para el estudio de las ciencias ómicas, la revolución en las computadoras ha ayudado mucho, ¿no? Esta cuestión tecnológica de la informática adaptada a ciencias de la salud, a cuestiones biológicas, realmente ha sido un gran aporte y bueno, no podría existir ciencias ómicas sin el uso de estas conocidas bases de datos. Entonces, pues lo primero que quiero hacer es mostrarles esta imagen en donde pongo en la mesa que un ser humano, si bien se enfrenta a muchísimas cosas que modifican cuestiones moleculares, celulares, tisulares, fisiológicas en su día a día, y ahí podríamos tocar la parte de la alimentación, el ejercicio, los fármacos, un estado fisiológico como en la misma edad, o incluso cuestiones que ya pertenecen a él y aunque la microbiota sabemos que cambia, ¿no? Y hay muchos de estos factores que la pueden modificar, es algo que podríamos entender convive con nosotros al igual que todo lo que tiene que ver con nuestra información genética. Y toda esta dinámica tan compleja, bueno, pues se puede asociar a un estado saludable o a distintas patologías. El uso, por lo tanto, de la información genética, entendámosla como la entendamos y empecemos a poner apellidos a algunas cosas y hablemos de epigenética o de factores en transcripción o de expresión genética o de genes. Al final, tenemos que entender que podría ayudar en el diagnóstico, en el pronóstico y en la terapia de muchas enfermedades. Así que sin más, bueno, yo les quiero mostrar que cuando pensamos en las ciencias ómicas tenemos que recordar un poco el aspecto del famoso dogma de la biología molecular y empezar a asociarlo con este nuevo término de genómica funcional. Es ahí donde podríamos entender la lógica de las ómicas. Cada una de las células de nuestro cuerpo eh, tiene muchísimos compartimentos y podríamos detenernos a cuestiones muy celulares de las funciones de cada uno de ellos, desde la mitocondria, urético endoplasmático, el aparato de Golgi, pero al final, si nos detenemos un poco, en ese núcleo se contiene toda la información genética que en esa célula
puede dar las características a cada uno de los tejidos, de los órganos, de los aparatos o del mismo cuerpo humano en su día a día, porque incluso, ¿no? Muchos de nosotros no somos los mismos que fuimos a lo mejor hace 4 o 5 días o bajo una enfermedad o bajo el consumo de algún fármaco, ¿no? La dinámica de nuestro material genético en las células, pues es increíble. Ahora, entendemos y le damos el término de genoma a ese ADN que se enrolla en las famosas histonas y que dentro de él hay genes, pero incluso dentro de los mismos genes, si nos vamos a la parte de la biología molecular, entender que un gen se puede estructurar o clasificar en lo que serían los famosos exones, ¿no? Que son la parte codificante, que en algún momento se va a transcribir y da los famosos RNAs. Sin embargo, el proceso conocido como splicing o acoplamiento de estos exones, bueno, pues empieza a generar una diversidad de posibles isoformas que posteriormente encontrarán a esos ribosomas para llegar a generar esa proteína de cada uno de estos genes. Si nos ponemos más reflexivos, el dogma de la biología molecular se puede ampliar, recordando que cada proteína cumple alguna función muy particular en nuestro cuerpo y es ahí donde, si pensamos en vías de señalización o pensamos en vías metabólicas, bueno, los productos que va generando la célula por cada una de estas proteínas que existe, pues es increíble. Yo tengo una oración que espero siempre me recuerden con ella, ¿no? Mis alumnos la tienen muy marcada y es: la neta del planeta son las proteínas. Dime qué proteína tienes y te diré qué célula eres. Dime qué proteína te falta y te diré qué enfermedad tienes. Y las proteínas, bueno, pues vienen de los genes, ¿no? Y entonces me dedico a estudiar material genético y me dedico a entender el por qué la variedad genética en las personas puede condicionar alguna terapia. En mi caso específicamente, los fármacos. Pero es ahí donde, bueno, este dogma de la biología molecular se puede ir ampliando y se ha ido ampliando a lo largo de los años. Es por eso que pongo esta línea del tiempo y como les decía en la introducción, no puede ser entendida las ciencias ómicas y la revolución de la informática, ¿no? El uso de las computadoras que ha permitido albergar e integrar un montón de información que hemos ido obteniendo. En primer lugar, ¿no? Desde hace más de 100 años, ¿no? Si lo ponemos en perspectiva, ¿no? El poder haber elucidado a los nucleótidos como parte de nuestra hebra de ADN y que incluso 100 años antes Mendel postulaba algo llamado unidades de la herencia. Mendel, sin haber visto células, sin saber qué era el ADN, sabía que existía algo en cada organismo que determinaba las características de la siguiente generación. Bueno, 100 años después llegó Watson y su colega y nos dieron la imagen de cómo era ese material genético en cada una de las células de cada uno de los organismos. Ahora, aquí nada más también quiero dimensionar algo. En el momento en el que Watson y su colega elucidan la estructura del ADN, ya habían existido 2 guerras mundiales. Iniciaba la revolución de las computadoras, ¿no? Es decir, el ser humano se preocupó por muchas cosas y hasta ese entonces aún no tenía conocimiento de cómo era específicamente el ADN. Ahora, hemos ido avanzando, hemos entendido que ese ADN pues necesita un código genético para decodificar a proteínas muy particulares de esos genes. Hemos aprendido a estudiar a las proteínas del cuerpo humano pensando en diferentes técnicas, desde la electroforesis, a lo mejor la secuenciación de los mismos aminoácidos. A su vez también hemos ido aprendiendo a entender mejor el material genético. Tenemos el día de hoy tecnología que hace la secuenciación. Tenemos tecnología que permite incluso ver los niveles de expresión de cada uno de esos genes a nivel de RNA mensajero. Y finalmente, las nuevas tecnologías por espectrofotometría de masas, por ejemplo, nos permiten identificar mejor a los metabolitos. Estamos bajo una visión clásica a veces de que esos metabolitos pues son los clásicos, ¿no? Medir colesterol y triglicéridos y ácido úrico, pero tengan por seguro que en una célula hay una diversidad de productos químicos que se podrían estudiar y se están estudiando con espectrofotometría de masas. Entonces, bueno, las ómicas así se tienen que entender y por lo tanto, si me detengo un poco, pues hablaré el día de hoy de una revisión muy clásica de todo lo que tenga que ver con nucleótidos y por eso entonces pongo en la mesa entender conceptos desde la genética hasta la genómica. Ahora, en una línea del tiempo, recapitulo lo que ya te decía, los seres humanos somos distintos y muchas veces los atribuimos al ADN y claro, es muy importante.
Ya Mendel utilizaba el término unidad de la herencia, que sin saberlo seguramente eran esas pequeñas secuencias génicas. Watson y su colega nos elucidan cómo es ese ADN y que esos genes seguramente que decía Mendel, ¿no? Están en esta hebra. Y con el tiempo entendimos que esa hebra de ADN pues tiene genes que se expresan, es decir, se cometen a las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo. Y hay genes muy específicos y tendríamos que recordar que todos los genes dan lugar a una proteína seguramente, ¿no? Y entonces si hiciéramos una revisión y recordáramos las diferentes proteínas que existen en nuestro cuerpo, pues podríamos mencionar aquellas enzimas digestivas, aquellas de transporte, desde a nivel plasmático como el albúmina, ¿no? O el transportadores celulares muy específicos como los famosos GLUTs. Podríamos hablar de hormonas como la insulina, podríamos hablar de aquellas involucradas en la contracción como actina, miosina. Ahora, la complejidad es que a lo largo de los años, después de que nos dijeron cómo era la hebra de ADN, pues hemos ido entendiendo que estos genes pues tienen segmentos, los famosos exones, que en el momento de la síntesis del RNA mensajero y del acoplamiento, el famoso splicing, ¿no? Se madura y que posteriormente este RNA mensajero maduro tiene la posibilidad de ser leído y entendido por los ribosomas utilizando el famoso código genético de codones y tripletes y bueno, pues da lugar a una proteína. Aquí quiero ser muy puntual. Una proteína es lo que es porque hay una secuencia de ADN correcta. Y entonces colocamos cada aminoácido en el lugar que tiene que ser colocado. Y en una analogía, espero que no muy burda, pero muy representativa, una proteína es como el esqueleto de una persona. Cada aminoácido es un hueso. Y si tú a un esqueleto de un ser humano le quitas un hueso, ¿no? Seguramente la estructura esquelética será completamente diferente. Entonces, una proteína es lo que es por la cantidad y la estructura y la secuencia correcta de esos aminoácidos y eso se determina por esa secuencia genética. Ahora, en los siguientes años, pues hemos ido aprendiendo más cosas. Por ejemplo, aprendimos que los genes tienen algo llamado expresión tejido específico. ¿A qué me refiero? Aunque todas las células del cuerpo humano tienen la misma información genética, es decir, los mismos genes, algunas de ellas tienden a expresar proteínas muy particulares. Algunas células tienen lo que se conocen como expresión de genes del housekeeping, ¿no? Es decir, estos genes de casa que son de expresión constitutiva, siempre están presentes. Pensemos a lo mejor en enzimas de la glucólisis, una célula siempre va a estar obteniendo energía a través de la glucosa, entonces serán genes constitutivos, habrá proteínas, por ejemplo, del citoesqueleto, entonces también serán ejemplo de proteínas o genes que están continuamente presentes en una célula. Pero si regreso a esta cuestión de tejido específico, bueno, pues nos dimos cuenta que la insulina, pese a estar en todas las células, porque cada célula tiene la misma información genética, solamente se expresa en las células beta pancreáticas. Aprendimos que la hemoglobina, por ejemplo, es de expresión específica solamente en los glóbulos rojos. Si sigo en la complicada visión que hemos ido entendiendo a lo largo de los años, incluso los mismos genes tienen niveles de expresión diferentes, ¿no? Con esta imagen te recuerdo que la cantidad de expresión de RNA mensajeros y proteínas puede variar por contextos. Es ahí donde términos como la epigenética, por ejemplo, nos lo podrían explicar. Las famosas isoformas, cuando decía esta cuestión del splicing alternativo en la forma en la que los exones se van acomodando, bueno, pues dan lugar a las famosas versiones distintas de RNAs mensajeros o isoformas que muchas veces son la razón de por qué en diferentes tejidos pues, puede haber una misma proteína, pero con algunas variantes. Y la cereza del pastel, si uno dijera, ¿qué tantas cosas salieron de los genes? Están las famosas modificaciones posttraduccionales. Es decir, una proteína se puede glucosilar, se puede fosforilar, se puede acetilar y varias modificaciones químicas una vez que se ha sintetizado. Con esta cereza del pastel que les decía, un gen es más allá de una secuencia de ADN, ¿no? Sino tiene la capacidad de expresarse y en esta visión del dogma de la biología molecular genera una diversidad tan amplia
que a lo largo de los años hemos ido atendiendo, bueno, pues pongo que un método de diagnóstico, por ejemplo, y de control de diabetes mellitus más preciso, pues es la hemoglobina glucosilada. Es decir, tú tienes un gen de hemoglobina, esa hemoglobina se convierte a la proteína, pero específicamente aquellas que tienen la modificación posttransduccional de la glucosilación en ciertos niveles, es lo que permite saber tu control de diabetes mellitus. Ahora, ¿qué hemos ido atendiendo en los últimos años después del famoso proyecto del genoma humano que me dijo cuántos genes tenemos, en qué lugar los tenemos? Bueno, han habido otros proyectos igual de relevantes. Yo solamente voy a hacer mención a dos de ellos. Uno de ellos conocido como el HuFMAP o Estudio de Variedad Genética entre Poblaciones. La idea del HuFMAP es ver qué tanta semejanza genética tienen poblaciones como europeas, asiáticas, africanas, de América, y al comparar ciertas regiones de su material genético, pues precisamente encontrar estas semejanzas o no. El segundo tipo de estudios, llamados por las siglas en inglés GWAS, o estudios de secuenciación de genoma completo y comparación, tienen la pequeña variante de que comparamos poblaciones sanas contra poblaciones enfermas, buscando o identificando esas variaciones que solamente están en una persona con ciertos padecimientos y que no lo contiene una persona sana. Son estudios que a lo mejor no han tenido la difusión del proyecto de genoma humano, pero han aportado mucho. Ejemplos sencillos, ¿sí? Si identificáramos una variante genética que predisponga a las personas alemanas a padecer más cáncer de mama, seguramente por el análisis del HuFMAP entre europeos podemos saber si también lo puede tener un español o un inglés o un italiano. Pero cuando pensamos en poblaciones tan diversas como el continente americano, las tiene por esta cuestión del mestizaje y de las colonias, bueno, podríamos decir que aunque encontremos una marca genética que corresponda a un mexicano, tal vez no la tenga una persona que viva en Venezuela o en Argentina o que viva en Alaska, ¿no? Entonces, la idea del HuFMAP es ver qué tanto se parecen las poblaciones. Y finalmente, en la versión de los GWAS, pues es buscar esa región particular del ADN que me condiciona a mí enfermo para pues padecer a lo mejor hipertensión o responder mejor a la terapia X, Y o Z. Bien, es tan importante que voy a poner el ejemplo de lo que se hizo hace algunos años en México. El surgimiento del famoso Instituto Nacional de Medicina Genómica tiene un objetivo principal al inicio y fue llevar a cabo el estudio de diversidad genética entre mexicanos. Tomó como base el HuFMAP, ¿no? Estos estudios de evaluar poblaciones de África, los de color verde, de Asia, los de color anaranjado, y de Europa, los de color amarillo. Y vemos que en los datos del mismo HuFMAP hay una alta semejanza entre las marcas genéticas que analizan en estas poblaciones. Cuando hacemos esta comparación con el estudio que se hizo en poblaciones mexicanas y se tomaron solamente algunos estados de la República, este es el promedio global de nuestras marcas genéticas como mexicanos. Las de color azul corresponden a nativos de América, se tomó como control a una población de Oaxaca, ¿no? Que son el claro ejemplo de la resistencia al mestizaje y que tal vez y solo tal vez las marcas que ellos tienen son ejemplo de nativos de América, pero hay un buen porcentaje de marcas parecidas mucho a los españoles. Cobra sentido pensando en el que ellos nos conquistaron. Y corresponden al color amarillo porque pues, son los españoles los que nos colonizaron y no así los asiáticos o los africanos. Pero tenemos una cantidad de marcas genéticas parecidas a asiáticos y parecidas a la población africana, ¿no? Y ahí es donde tendríamos que hacer la reflexión incluso de este comercio o de la esclavitud, etcétera. Pero en mismo México, cuando salen los resultados de qué tan semejantes somos por estado, ¿no? Aquí te puedo mostrar y hacer la comparación de personas de Sonora contra personas de Guerrero. En Sonora, más del 50% de las marcas genéticas pertenecen a nativos de Europa y muy poco porcentaje a nativos de América. Pero si comparo contra los de Guerrero, hay una gran cantidad de marcas genéticas más parecidas a los nativos de América que a los europeos. Y es ahí donde tenemos que pensar que es cierto, por las características físicas que a lo mejor manifiestan las personas del norte del país, pues es más un ejemplo de esta característica más europea a las personas que viven en Guerrero. Incluso hay una gran cantidad de marcas genéticas parecidas a africanos. Y aquí lo que tendríamos que recordar es que incluso en mismo Guerrero, pensemos en la costa, ¿no? Hay poblaciones seguramente de descendencia afroamericana. Bueno,
Esta es la idea de por qué haber hecho el HADMAP. Ahora, dentro del HADMAP, al identificar estas variantes conocidas como SNP o polimorfismos, bueno, tenemos la oportunidad de identificar variantes asociadas a muchas enfermedades o a la posible respuesta a ciertas terapias. El segundo estudio, el de los GWAS, aquí pongo el ejemplo de un mapa genómico de la obesidad. Antes del estudio de los GWAT ya se identificaban algunos genes candidatos hacia la obesidad. Por ejemplo, estos son algunos 7 genes candidatos que se ponían en la mesa. Entre ellos te puedo mencionar a leptina, que se encontró una mutación muy emblemática que en ciertas familias determinaba la obesidad mórbida. Pero después de estos estudios de secuenciación de genoma completo, ¿no? No solamente ubicaron un gen, sino bastantes genes con ciertas marcas, y el día de hoy podemos decir que hay más de 60 o 70 genes o marcas genéticas en algunos genes muy particulares que te condicionan a padecer obesidad. El gran reto es saber cuáles de esas marcas precisamente son las de más significancia o cómo la combinación de estas marcas pues aumentan o disminuyen el riesgo a padecer obesidad combinado con el factor ambiental. Bien, en el segundo punto, ahora quisiera hablar un poco de su aplicación en la medicina, ¿no? Esta diversidad genética se puede utilizar para direccionar terapias con ejemplos claros. Bueno, lo que te diría es que cada ser humano tiene células, cada célula tiene su propia información genética, y la variedad genética inicia desde que tenemos que recordar que somos organismos diploides, ¿no? Tenemos material genético de nuestros padres, y entonces desde ahí inician términos como homocigoto o recesivo, pensando en genes o alelos muy particulares. Claro que hay más de 20,000, 40,000 genes, y que de todo nos tomar material genético solamente entre el 1 y el 5% codifica a esos genes, ¿no? Entre el 90 y el 99% sabemos que son secuencias repetitivas que seguramente tienen un control sobre esa expresión. Ahora, ¿la diversidad genética es fácil de identificar, comprender y aplicar en la medicina? No. Pero el gran reto sería identificar de cómo de todas estas personas, ¿sí? Hay aquella que tiene esas marcas para responder mejor a una terapia, para posiblemente ser más susceptible a una enfermedad, para tener un mejor pronóstico hacia un padecimiento. ¿Qué es lo que tenemos que entender entonces? Que las marcas genéticas se tienen que aclarar. Y desde la genética sabemos que hay una diversidad de marcas genéticas o variables, ¿no? En una versión muy sencillita te recordaría, bueno, dentro del ADN tiene tus genes, uno en particular que es una de las secuencias de esa cadena se va a transcribir en un RNA, y eso va a dar lugar a una proteína. La quise ejemplificar así, recordando que cada aminoácido es clave en la estructuración de la misma. ¿Qué pasaría si tenemos una variante genética en la región codificante y esa variante genética cambia el aminoácido? Ve que la morfología de la proteína cambió completamente. O incluso si la variante genética condiciona los famosos aminoácidos o secuencias codones stop, ¿no? Es decir, la proteína no se va a sintetizar correctamente. Entonces nos podemos dar cuenta que el impacto de una variante genética puede alterar la estructura o la concentración de una proteína. Pongo en la mesa las famosas regiones del promotor de un gen. Lo que vemos es una cantidad mayor de proteína. Pongo en la mesa lo que se conocen como amplificaciones génicas o pérdidas genéticas o de lesiones o incluso fusiones genéticas. En todos los casos, las variantes en los genes, que muchas veces son los más relevantes, dan lugar a proteínas alteradas. Y si recuerdas esa oración que te decía al inicio, la neta del planeta son las proteínas. Dime qué proteína tienes, te diré qué célula eres, dime qué proteína te falta o tienes alterada y te diré qué posible enfermedad tienes. Entonces, en la genética, a entender todas estas variaciones, se quiere simplificar más y decimos, bueno, independientemente del tipo de variación, tenemos que entender que algunas variaciones caen en familias y son sumamente raras, pero son altamente significativas. Y entonces a ese tipo de variantes las podríamos agrupar como mutaciones. Y esas mutaciones son muy raras, pero muy determinantes. Aquí te pongo el ejemplo de lo que se llaman enfermedades mendelianas o monogenéticas, donde pongo en la mesa a lo mejor la hemofilia. Recordemos que hay genes de factores de coagulación que al estar alterados o mutados, ¿no? En ciertas familias específicamente, y pongo a las familias reales de Europa, ¿no? Como al estar ese gen en los famosos
segmentos del cromosoma X, pues solamente se veían afectados varones, ¿no? Siendo las mujeres las que eran portadoras. O pongo en la mesa el caso de la fenilcetonuria, esta incapacidad de metabolizar la fenilalanina por la alteración del gen famoso fenilalanina hidroxilasa. Es una enfermedad autosómica recesiva donde ambos papás pueden estar sanos, pero tienen un gen defectuoso, y cuando se lleva a cabo la generación de sus gametos, ¿no? Óvulos, espermas, bueno, si el niño se queda con los gametos afectados de ambos padres, pues él sufrirá esta fenilcetonuria. Entonces, estos son tipos de enfermedades genéticas que las podríamos agrupar como las raras, ¿no? Como las determinadas en familias, muy poco comunes, pero altamente significantes. Para que nunca olvides este ejemplo, te voy a poner el caso de los albinos. Estas personas que tienen alteración en la pigmentación por seguramente mutaciones en genes en una simplicidad de la famosa melanina. Si yo te cuestionara en tu universidad, ¿sí? En tu centro laboral, ¿has visto un albino? Yo, por ejemplo, me encuentro en la Facultad de Farmacia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. He laborado ahí por más de 17 años. Nunca en mi vida he visto un albino en el campus. Alguien me podría decir, bueno, es un campus pequeño, ¿no? Bueno, te puedo decir que en la ciudad donde está el campus de mi universidad, Cuernavaca, tampoco nunca he visto un albino a lo largo de casi 20 años que tengo viviendo en Cuernavaca. Ahora, si me preguntas, a lo largo de toda tu vida, ¿has visto un albino en algún restaurante, en alguna ciudad, en algún lugar X? Y te podría decir que sí. Bueno, si yo a ese albino le hubiera dicho, llévame a tu casa, alguien de su familia, su papá, su mamá, su hermana, alguien de la familia, seguramente también tendría albinismo. Entonces es el ejemplo de cómo este tipo de enfermedades son muy raras, pero están presentes en las familias. Ahora, en la genética quisimos separarlas de aquellas que son más comunes, que están presentes en las poblaciones. Y ahí en lugar de llamarles mutaciones, les tendríamos que llamar polimorfismos o variantes de un solo nucleótido. Estas, la gran diferencia es que no son tan significativas, se tienen que hacer combinaciones seguramente de estos SNP, lo que se conoce como haplotipo, que bajo un factor ambiental detonante podría desencadenar hacia alguna patología. Es por eso que se hizo el proyecto del HeartMap y es por eso que se hizo el famoso proyecto de los GWAS, ¿no? Encontrar estos polimorfismos, estas variantes que son más poblacionales, que sumado a un medio ambiente me podría explicar el por qué la tendencia a algunas enfermedades. Y aquí pongo el caso de defectos del tubo neural. Ciertas poblaciones con estos polimorfismos de riesgo sumados al factor ambiental de la falta de ácido fólico, bueno, pues seguramente son los que tienen más probabilidad de desarrollar esta patología. Y es la maravilla entonces de que de la enorme diversidad de variantes genéticas, ¿sí? Podríamos clasificarlas en dos, en las sumamente raras o en familias y en aquellas altamente frecuentes o más poblacionales. Yo podría decir que yo ya te expliqué, ¿no? Y que quedó claro, pero pongo en la mesa un ejemplo y pongo el caso de la obesidad. Y si yo te preguntara, ¿la obesidad es genética, es ambiental, es multifactorial? Me tendría con esta población de profesionales de la salud que requerimos en este país, como son los nutriólogos, y ellos podrían encontrar la razón de por qué el ambiente es uno de los factores detonantes a obesidad. Independientemente si es a nivel individual o poblacional por problemas de salud pública, y aquí te recuerdo imágenes que se hicieron virales hace algunos años, ¿no? Esto de qué come un niño y qué come una familia a lo largo de una semana, y cuestiones emblemáticas que han pasado en este país, como la modificación de las etiquetas hacia los sellos de advertencia, que es una enorme contribución de los investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública. Bueno, yo regresando a la idea de poner también a la genética ahí, te recordaría que hay una obesidad que es genética de herencia, que está en familias, que debe ser mutaciones, y hay una genética más poblacional asociada a la obesidad, y es esta de factores de riesgo, que tal vez tenemos algunas poblaciones que bajo un ambiente detonante, bueno, pues no la llega a padecer. Pero no quiero dejar a un lado aquel tipo de obesidad que incluso se debe a alteraciones de cromosomas, y que eso es algo ya más congénito, asociado más al proceso de gestación o de desarrollo embrionario. Y entonces, bajo esto, el gran problema de cuando hablamos de las cuestiones genéticas y genómicas es que usamos
términos indiscriminados y los usamos mal. Nos da lo mismo decir mutación o polimorfismo o herencia o congénito o ADN o material genético, genética, genómica. Y no, poniendo en la mesa a la parte de la obesidad, diríamos, las dos principales causas de obesidad y que muchas veces son mejor estudiadas y comprendidas es aquella obesidad monogenética de herencia de familias o aquella obesidad multifactorial asociada a los polimorfismos y al ambiente obesogénico al que se enfrentan los seres humanos y en particular algunas poblaciones. Ahora, solamente dejo ahí en la mesa que la misma genética genera el entendimiento del síndrome de Prader-Willi, por ejemplo, que es ese tipo de padecimiento donde hay una alteración en el cromosoma 15 y que por lo tanto se pierden algunos genes claves, por ejemplo, el gen PON que tiene que ver con el control de la saciedad. Y estos niños desarrollan obesidad mórbida muy rápidamente y se asocia a este tipo de obesidad más bien algo congénito, ¿no? A mujeres que entre más adultas llegan a embarazarse, pues hay más probabilidad que en su proceso de ovogénesis o en los mismos hombres de espermatogénesis, pues se lleven algunos errores. Pero regreso a esta parte de la genética de la obesidad debida a mutaciones, algo sumamente raro, ¿no? Y me tengo con la mutación famosa del gen de la leptina. Está establecida en familias, los niños desarrollan rápidamente obesidad. Los genes tienen mutaciones en alguna región codificante exónica que tiene impacto sobre el aminoácido codón que altera seguramente la estructura de esa proteína. El caso de estas mutaciones raras y familiares del gen de la leptina empezó a poner en la mesa cómo terapias sustitutivas hormonales, ¿no? Podrían revertir el aumento de peso. El único problema es que no puede ser tan fácil. Incluso el día de hoy para población con mutaciones en leptina en familias, sí, muchos laboratorios siguen intentando sacar esta sustitución de proteínas, ¿no? Y hasta el día de hoy no lo han logrado perfectamente. Y también evitar las estafas o las falsificaciones. Hay muchos laboratorios que están intentando comercializar leptina pensando que es la hormona de la saciedad e incluso caen en el absurdo de querértela vender como un suplemento alimenticio, cuando esta leptina tendría que circular por el túnel circulatorio y toda proteína que nosotros consumimos de forma oral es digerida a nivel gastrointestinal, ¿no? Alguien dirá, bueno, entonces hay que comprar la inyectable. Bueno, el único problema es que tendríamos que exigir si esas leptinas realmente se están generando en este país o vienen exportadas y desafortunadamente pues no hay métodos de control o legislación que estén monitoreándolas. Es muy rara, ¿no? En menos del 1% de la población podríamos encontrar ese tipo de causa genética de la obesidad y es ahí donde decimos, bueno, ¿y qué pasa con esta obesidad que es más poblacional, ¿no? Donde hay algunos países que por su ambiente pues tienden a desarrollar más este problema. Ahí recordaríamos esto de los estudios de los GWAS o del HADMAP, donde se han postulado diferentes marcas en múltiples genes, los famosos estudios de metaanálisis y de revisión sistemática muchas veces postulan aquellos que son mucho más relevantes y aquí te pongo en la mesa un gen de regulación del apetito que se llama FTO. Incluso si yo te dijera, busca algún libro de bioquímica o busca algún libro de fisiología o busca algún libro de genética y busca qué es el gen FTO, difícilmente lo encontrarías. Es un gen que viene de los descubrimientos más recientes de los estudios de GWAS. Ahora, ¿qué pasa con el gen FTO? Que no es el único gen que tiene estas marcas genéticas o polimorfismos, que el mismo gen FTO tiene bastantes polimorfismos y no solamente uno. Y ese polimorfismo del cual los distintos estudios de metaanálisis y revisión sistemática asocian más al sobrepeso o la obesidad, te tienes que preguntar si está presente en las diferentes poblaciones. Por ejemplo, hay bases de datos que te informan que esa variación específica del gen FTO asociado a obesidad, si lo pensáramos en el mundo, menos del 25% de personas lo tienen. Pero si entendemos que las poblaciones son completamente diferentes, tendríamos que recordar que los africanos tienen esa variante genética en menos del 10%. Sin embargo, los europeos la tienen casi en el 40%. Entonces, para cada tipo de población, cada tipo de polimorfismo o marca de riesgo hacia alguna patología va a ser completamente diferente. Así que tengamos cuidado con querer comprar estos famosos test de genotipificación para que nos digan qué marca genética tenemos o no.
y arriesgarnos a que tal vez estén analizando una marca genética que incluso ni sería frecuente en nosotros. Ahora, ¿qué pasa en México? En México se ha analizado esta variante genética de FTO en población latina y más del 24% de los mexicanos y de los latinos la tenemos. Entonces, es la idea de ir personalizando y siendo más precisos en la terapia, ¿no? No es lo mismo que una persona reciba una recomendación del riesgo a desarrollar sobrepeso o obesidad, a tener la evidencia de que esta marca genética que él presenta aumentará más el riesgo de, con un estilo de vida no saludable, pues llegar a desarrollar esta patología. Con esto hago una modificación a la primera diapositiva y te recuerdo, nos hemos basado en cuestiones genéticas y genómicas, hemos hablado solamente del ADN. Sin embargo, las ciencias ómicas van más allá de solamente evaluar los genes o las secuencias de ADN que uno quiere. Tenemos que empezar a poner en la mesa al epigenoma, que es la forma en la que diferentes marcas estructuran a nuestro material genético y permiten, por lo tanto, la expresión. Tenemos que evaluar los diferentes RNAs, tenemos que evaluar a las diferentes proteínas que se están formando y tenemos que evaluar a los diferentes metabolitos que, como decía yo, ya sean de vías de señalización o ya sea de vías metabólicas, se van generando en cada una de las células en el día a día, en cada tejido, en cada célula, en personas sanas, en personas enfermas, en personas de la población X, Y o Z. Afortunadamente ya hay las tecnologías que me permiten secuenciar ADN, tecnologías que me permiten visualizar RNAs, tecnologías que me permiten cuantificar, secuenciar, evaluar a las proteínas de forma más exacta e inclusive tecnología que me permite buscar a estos metabolitos. Nunca olviden la palabra secuenciación, porque para ello es posible ver y evaluar el ADN, el término PCR, el término Western blot, el término tal vez de microarreglos, el término de espectrofotometría de masas, ¿sí? El término de HPLC, todas estas técnicas aplicadas desde la química analítica a las moléculas tendrían aplicación en institutos de salud, en institutos de investigación, para saber si yo tengo o no tengo la molécula que me podría determinar y orientar a cómo abordar a un paciente. Detengámonos con otra ciencia ómica, la ciencia de los RNAs. En primer punto, te recuerdo que nuestra visión de el RNA mensajero, el RNA ribosomal y de transferencia se han ido modificando en los últimos años. Hemos conocido a los microRNAs y tenemos el entendido de que son diferentes. Incluso algunos de ellos forman parte de procesos epigenéticos de control de la expresión. Recordemos que los mismos RNAs se expresan de manera distinta. Y recordemos finalmente que los mismos RNAs que vienen de un mismo gen tienen un splicing alternativo completamente distinto y dan lugar a diferentes proteínas. En este esquemita les pongo el gen de la alfa-topomiosina y es completamente diferente el RNA y la proteína que se fabrica en músculo liso, a fibroblastos o a cerebro, ¿no? Y eso simplemente por la forma en la que se acomodaron los exones. Ahora, esto específicamente de los RNAs, ¿qué ha permitido? Yo te diría que hay publicaciones muy emblemáticas que nos recuerdan que tenemos los niveles de expresión de cada gen en cada uno de nuestros tejidos o células. Este estudio tan emblemático hace la evaluación de las diferentes plataformas o bases de datos que evalúan la expresión de cada uno de los genes en cada órgano, aparato, tejido del cuerpo humano. Aquí están las diferentes plataformas que hicieron ese análisis y lo que te puedo decir es que nos dan panorama de cuáles son genes codificantes que dan lugar a proteínas, cuáles son secuencias génicas que tal vez estén generando RNAs pero no tengan nada que ver con la expresión de una proteína, sino más bien con el control de la expresión genética e incluso en qué tejido del cuerpo humano hay más o menos RNAs. Si esto se ve muy alucinante, te pongo el ejemplo de un problema y pensemos en la glucólisis. Para llevar a cabo la conversión de la glucosa hasta piruvato se requieren 10 enzimas, es decir, 10 genes. Uno de ellos, que es la famosa exoquinasa que convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato, es un gen que por lo tanto se expresa a su RNA mensajero y posteriormente a su proteína enzimática. Si hiciéramos el análisis del transcriptoma de la exoquinasa, nos tendríamos que preguntar, ¿y en dónde se localiza ese gen? ¿Y cuántas isoformas dan lugar a ese RNA? ¿En dónde se está expresando? ¿En qué tejido?
¿En qué lugar de la célula? Es más, ¿cuál es la secuencia? Y haciendo uso de plataformas accesibles y libres para todos, te muestro lo siguiente. El gen de la exoquinasa se encuentra en el cromosoma 11, 10. De todo el cromosoma 10, este punto rojo es donde se localiza específicamente el gen de la exoquinasa 1. Si valoramos los RNAs que salen de la exoquinasa 1, sus diferentes isoformas, cada uno de estos es una versión de la exoquinasa 1. Y es que recuerda que la exoquinasa 1 es la enzima inicial de la glucólisis y todas tus células hacen glucólisis, pero seguramente es muy distinta a la velocidad de glucólisis del hígado, por ejemplo, a la velocidad de glucólisis del músculo. Es más, recordemos que es mucho más rápido la fosforilación de la glucosa en el músculo que lo que es en el hígado, y eso tal vez se puede dar en relación al tipo de RNA mensajero que se está generando. Si ahora yo me preguntara, ¿en cuál de los diferentes tejidos del cuerpo humano hay mayor cantidad de este RNA mensajero? Aquí podemos ver desde pulmón, hígado, células a lo mejor del sistema inmune, eritrocitos, células del sistema nervioso, y las barritas me dicen en qué lugar se está expresando más o menos. Y si finalmente quisiera concluir que una cosa son los tejidos y otra cosa son las células, en esta imagen que simula una inmunohistoquímica en color verde, nos demuestran el lugar de máxima expresión. Y como todos recordamos clases de bioquímica básica, la glucólisis se da en el citosol o citoplasma. Por eso, ningún organelo está teñido en su máxima expresión, ¿no? Ni los aparatos de Golgi, ni el endosoma, ni el famoso peroxisoma o el lisosoma, ¿no? Sino más bien es una proteína citoplasmática. Esto pregúntate con cualquier proteína, si pusiéramos en la mesa a la insulina, si pusiéramos en la mesa a lo mejor a una proteína del citoesqueleto, a un receptor, por ejemplo, de alguna hormona, ¿no? Dónde se localizan las células es muy importante para hacer estudios, por ejemplo, de microscopía y saber si un tejido está dañado o no, o si está la expresión de cierta proteína o no. Incluso las técnicas en microscopía buscando una proteína en particular, se han ido mejorando y adaptando, por ejemplo, a la famosa citometría de flujo, que tiene una aplicación en ciencias médicas increíbles. Bien, y termino con una cereza al pastel. Ese RNA mensajero tiene una secuencia, la podría encontrar yo, y sí, esta es la secuencia de más de 3,000 nucleótidos que dan lugar al RNA mensajero maduro de la exoquinasa 1, versión 1, porque recuerden que hay varias isoformas. La plataforma incluso te dice cuál es la publicación que demostró esta secuencia por primera vez. Ahora, esto me lleva a mostrarte entonces que las ciencias ómicas no se pueden estudiar sin bioinformática. Lo que yo hice, toda la información que saqué, lo hice simplemente utilizando bases de datos. Aquí me quisiera detener tantito, dejar de compartir pantalla y mostrarles de dónde salió toda esa información. Me voy ahora a compartir pantalla completa. Ahí está pantalla completa. Y me detengo en que yo solamente hice... Ahí está. En que yo solamente hice la búsqueda en una hoja de Google y me fui a Wikipedia. Ahí está Wikipedia, ¿sí? Me fui a Exoquinasa 1, le di, por ejemplo, aquí en la parte que dice GenCard, es una plataforma. En GenCard yo puedo preguntar, oye, ¿cuál es la localización de esa proteína a nivel celular? Y GenCard me muestra que es a nivel citoplasmático. Yo puedo preguntar tal vez cuál es el tejido donde se expresa ese RNA mensajero y esa proteína. Me voy aquí a lugares de expresión y me muestra estos análisis que te decía yo del transcriptoma de los RNAs de diferentes tejidos, ¿no? Cada uno de estos son células de ciertos tejidos, órganos del cuerpo humano como colon, corazón, pulmón, etcétera. Si yo, en lugar de haberle dado ahí en la parte de GenCard, le doy a cualquier otro link, por ejemplo, en EN3, y quiero específicamente la secuencia del RNA mensajero, me voy aquí a la parte de secuencias de referencia, le doy aquí en la parte de RNAs mensajeros, aquí, y me daría la misma secuencia que te acabo de mostrar, ¿no? Entonces, la bioinformática existe, lo estoy haciendo solamente a nivel de un gen, sin meterme en variantes genéticas,
sin meterme en comparación con otros organismos, sin meterme en parte de marcas genéticas asociadas a respuesta a enfermedades o fármacos, ¿no? La informática está ahí y debemos hacer uso de ella. Incluso cuando a mí me llegan a preguntar, ¿cuál es tu opinión para que las ciencias moleculares sean una realidad más en la práctica clínica? Hace falta el material humano capacitado en entender esto y aterrizarlo en la práctica clínica. Estoy seguro que el curso brindará todas estas herramientas a esos profesionales que están en el día a día en la práctica clínica a poder utilizar no solamente la nueva tecnología, sino saber de dónde viene seguramente la aplicación de toda esta información que se está generando por diferentes laboratorios, incluso comercializadores, ¿no? Porque hay muchas instituciones que se dedican a vender esta tecnología o los productos para hacer los análisis que se requieran para evaluar a los diferentes pacientes. Bien, regreso a la presentación. Ahí está. Bien. Ahora, de las ciencias ómicas que te he mostrado, si preguntáramos una posible aplicación, me quiero detener en dos. Por mi formación de farmacéutico, me voy a tener en la parte de farmacogenómica, pensando en mutaciones o polimorfismos, y me voy a tener en la parte de expresión genética, pensando en un nuevo término que se empieza a utilizar el día de hoy, como es el de farmacoepigenómica. Y entonces te recuerdo, hay un gran debate en el mundo de las cuestiones farmacéuticas, y es que sí es distinto hablar de farmacogenética, farmacogenómica. En la farmacogenética entendemos que un solo gen está alterado y por lo tanto podríamos identificarlo para diagnosticar correctamente una enfermedad o evaluar la mutación para seguramente direccionar algún tipo de fármaco en particular. Hay ejemplos muy emblemáticos. Yo te hablaré de la enfermedad de Pompe, pero podríamos hablar tal vez del cáncer de mama, podríamos hablar de algunas patologías extrañas, ¿no? Como diabetes mellitus tipo 1 o estas tipo MODY. Sin embargo, el término farmacogenómica cada vez se usa más para entender que es donde las variantes en diferentes genes condicionan a la respuesta de un fármaco, recordando que cada uno de estos genes pueden ser tal vez enzimas de metabolismo de fármaco, receptores del proceso farmacodinámico, transportadores del mismo fármaco, y es ahí donde los polimorfismos en varios genes de una persona condicionarán a la respuesta de esos fármacos. Y por eso decimos que la farmacogenómica conseguirá la dosis eficaz del fármaco adecuado en el paciente adecuado en el momento adecuado. Ejemplos muy emblemáticos de farmacogenómica. Enfermedades raras en familia que deben de recibir el término de mutaciones. La enfermedad de Pompe es una alteración genética en la enzima del metabolismo del glucógeno, la famosa glucogenólisis. Esta enzima lleva a los niños a acumular glucógeno en los lisosomas, específicamente de tejidos musculares y hepáticos, y les ocasionaba la muerte hasta que por biotecnología farmacéutica se encontró esta sustitución enzimática. Una proteína que se inyecta y que tiene ciertas marcas de azúcares que lo permite internalizarse específicamente en las células musculares y hepáticas, llevarlo entonces al lisosoma y empezar a degradar el glucógeno. El día de hoy este producto es una realidad y demuestra el cómo podríamos controlar desde la generación de fármacos muy específicos aquellas enfermedades santas denominadas raras. El segundo ejemplo que te pongo ya no de un solo gen, sino de varios, y por lo tanto le tenemos que aplicar el término de farmacogenómica y en la oración entender que podemos dar la dosis adecuada. Es el caso de anticoagulantes, uno de los más emblemáticos, la famosa warfarina. Y pese a que existe el acenocumarol y otros, ¿no? Sigue siendo el caballito de batalla. El gran problema es que tanto el metabolismo de este fármaco anticoagulante como su posible efecto terapéutico por farmacodinamia depende de genes, en este caso enzima CYP2C9, que tiene polimorfismos y que por lo tanto condiciona su capacidad de metabolismo, o la famosa BKORC1, que tiene que ver con el bloqueo de la síntesis en factores de coagulación. Entonces, la warfarina tanto tiene que ser metabolizada por esta enzima, tanto tiene que actuar sobre este receptor. Pero al tener estos polimorfismos, condicionarán seguramente su efecto del fármaco en el organismo. Y hay muchas compañías que te venden métodos de análisis rápidos de genotipificación para saber qué tipo de variante genética tiene la persona que va a usar este anticoagulante y condicionar la dosis exacta.
Incluso en Estados Unidos se obliga a los laboratorios a poner dentro del caja principal, ¿no? Información de obligatoriedad de usar estudios de genotipificación para dar la dosis adecuada al paciente adecuado. Habrá aquellos que tienen marcas genéticas que hacen que seas muy poco sensible a la warfarina, a su receptor, y habrá marcas genéticas que te digan que vas a metabolizarlo más rápido, más lento. Al final lo que te puedo decir es que hemos logrado entender que aquellas personas que tienen la marca genética, que son muy sensibles a fármaco y que son muy lento metabolizador, son las personas que más riesgo tienen de un potencial adverso. Por lo tanto, la dosis debe de ser menor. Y ya hay estudios que postulan en las diferentes poblaciones, ¿no? Si son la población afroamericana, la población asiática, la población a lo mejor de latinos, quien tenemos esa marca y por lo tanto hacernos el análisis nos podría condicionar la dosis exacta que el paciente requiere. Y en el último ejemplo, si pongo ahora en la mesa a la famosa epigenética o el epigenoma, tenemos que recordar que la estructuración de nuestro material genético requiere de marcas que van desde la metilación del ADN hasta la modificación de histonas. Y esas modificaciones de histonas son acetilaciones o metilaciones muy puntuales que hacen que cierta maquinaria enzimática pueda remodelar la estructura y por lo tanto generar espacios muy laxos de expresión genética o espacios muy compactados de silenciamiento genético. Si me tengo solamente en la pura metilación, se sabe que regiones promotoras de ciertos genes tienen que estar desmetilados para que se pueda expresar el gen y fabricar esas proteínas. Que la metilación del ADN en esas regiones del promotor de un gen metiladas, ¿no? Van a silenciarlo y por lo tanto apagar la expresión de estos genes. Que secuencias repetitivas, que ya hemos dicho son muchas, deben de estar completamente metiladas para compactarse bien. Si me tengo solamente en esta metilación y le quiero dar una aplicación, te recordaría que la maravilla de la epigenética, a diferencia de la genética, que tiene marcas genéticas que no puedes modificar, la epigenética sí se podría modificar. Podríamos jugar con el control de estas enzimas para que un gen tal vez silenciado se vuelva a reexpresar, ¿no? Y estas marcas de silenciamiento se modifiquen y esa proteína vuelva a dar lugar. Es realidad, eso sí, tenemos a inhibidores de las DNA metiltransferasas que bloquean la metilación y por lo tanto permitirían posiblemente la reexpresión de genes, o inhibidores de las desacetilasas de histonas que también modifican estos niveles de acetilación de las histonas y permitirían que se reexpresen ciertos genes. La FDA ya ha aceptado y aprobado algunos fármacos denominados epifármacos para su comercialización y su uso sobre todo en cáncer. Hay diferentes estudios de revisión sistemática y de metaanálisis de la eficacia de estos epifármacos en cáncer. En México tenemos un ejemplo emblemático, ¿no? La colaboración multidisciplinaria entre el Instituto de Cancerología, la Unidad de Biomédicas de la UNAM, han generado la producción de este fármaco, que es la combinación de hidralazina con ácido valproico, la primera, es un inhibidor de las DNA metiltransferasas y el segundo es un inhibidor de las desacetilasas de histonas. Se comercializa, la indicación terapéutica es para, sobre todo, cáncer cervicouterino. Y te voy a contar un poco la historia de cómo se llegó a este medicamento como una realidad ya a la venta al público. Hace más de 20 años se inició con este estudio preclínico en células de cáncer, donde se daba hidralazina o se ponía hidralazina y ácido valproico y se veía si ciertas células de cáncer tenían niveles de citotoxicidad o no. Posteriormente, los estudios ahora ya clínicos, utilizando personas, ¿no? Con cáncer cervicouterino, se medían los niveles de metilación de ciertos genes y la capacidad de estos dos fármacos de volver a reexpresar estos genes silenciados o apagados epigenéticamente. Estudios de fase clínica 1. En el estudio de fase clínica 2, se empezó a ver ya no solamente la seguridad, sino que además fuera eficaz en personas con cáncer cervicouterino. Hay una curiosidad y es que estos dos fármacos que se usaron para fabricar este epifármaco, este epimedicamento, ¿no? Es hidralazina que ya tenía aprobación como uso antiepiléptico ácido valproico que ya tenía su aprobación como antiepiléptico e hidralazina que ya tenía su aprobación como antihipertensivo.
Y entonces el mismo investigador principal, que fueron dos muy emblemáticos, el doctor Alfonso Dueñas, y en ese entonces el director del Instituto de Cancerología, esta se me fue el nombre específicamente, ellos proponen esta publicación que se llama reposicionamiento de fármacos. Cuando un fármaco ya tiene una aprobación para alguna aplicación clínica, ya no es necesario hacer el estudio de tercera fase clínico, ¿no? Automáticamente se le permite su comercialización y a partir de ahí este medicamento se empezó a vender y está al día de hoy disponible para su uso. Con esto, no les cuento más de las diferentes áreas ómicas que veremos en el curso, ¿no? Desde el metagenoma de los microorganismos, el proteoma a nivel proteico de muchas enfermedades, el que ahora se conoce como el glicoma de los famosos azúcares asociados a proteínas o lípidos muy particulares, el viroma, la misma epigenética o el epigenoma, ¿no? Inmersidad de cursos. Y no me queda más que agradecer la invitación y bueno, dejarles mis correos de contacto. Muchas gracias. Gracias, doctor Eric, por esta gran contextualización para quienes no estábamos tan inmersos a este nivel de la biología molecular, de la parte donde, pues nos han dicho, ¿no? Ahí en tus células, pues está en realidad la biblioteca de la vida. Ahí estamos aprendiendo a leerla. Y ahora, ¿no? En lo que está en tendencia y hacia donde vamos todas las áreas de la salud, en la precisión, ¿no? La nutrición de precisión, la medicina, tratamiento de perdón, de precisión para completamente individualizar las terapias, ¿no? Eh, Se me hizo muy interesante ver, por ejemplo, a la obesidad, ¿no? No la habíamos visto, seguramente como una parte genética así, ¿no? Entonces, vean, desde ahí seguramente de muchas patologías también comparten o hay subgrupos, ¿no? De posibles Exacto. patologías, ¿no? Entonces, eso es una diversidad gigantesca que, pues, como la ciencia va avanzando, pues nos tenemos que ir actualizando. Entonces, de ahí viene la idea, junto con el doctor Eric, de armar un equipo que nos hablen sobre estas ciencias ómicas y su aplicación hacia la salud, ¿no? Entonces, eh, permítanme, antes de dar la palabra a Octavio, presentarles el programa para que vean los temas que se van a abordar, si son de su interés. Bueno, será un gusto tenerlos por acá. Entonces, este programa ya se encuentra disponible en nuestro sitio web www.medscientific.mx en la sección de cursos. Ahí se encuentra y bueno, importante y para seguridad y también para que todos cuando quieran inscribirse a algún curso, pues es importante también ver el aval académico que tienen, ¿no? Ahora hay muchas páginas haciendo cursos, pero hay que ver qué instancia lo está avalando porque está evaluando el programa, está evaluando a los ponentes. Entonces eso es bien importante que ustedes lo vean, ¿no? En nuestro caso, MedScientific cuenta con el aval académico de la Escuela Internacional de Medicina de la Universidad de Anáhuac Cancún. Y bueno, el curso son 12 sesiones, son 12 horas y aquí está el temario como pueden ver. Vamos en caminito, la parte de la genómica, desde el ADN, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica, epigenómica, la metagenómica enfocada a la microbiota, ahora el microbioma y su producción de metabolitos bacterianos y su aplicación clínica, farmacogenómica, nutrigenómica y los nuevos retos, la glicobiómica, lipidómica y virómica. Entonces, imagínense, este temario, fíjense que cuando un servidor le mandó las cartas a nuestros ponentes para que nos apoyen con una clase diciendo, oye, creo que lo quiero tomar yo también porque está bien completo, está muy, muy padre, ¿no? Entonces, de verdad, tratamos de llevarles lo más innovador en los temas de salud aplicados a la práctica clínica de cada uno de ustedes y bueno, los esperamos. Evidentemente lo pueden tomar desde estudiantes hasta profesionales del área de la salud y en este caso también ciencias biológicas también lo pueden tomar. Algunos de nuestros ponentes les iremos ahí presentando conforme avanzan los días a todo el equipo. Bueno, el doctor Eric
que pues ya lo conocen el día de hoy. Él es nuestro coordinador del programa. También está Estefanía Fuentes Medel, que el día de hoy es a partir de hoy, nuestra directora del área de nutrición y biología molecular de Med Scientific. Va a estar la doctora Ana Isabel Burguete García y el doctor César Ochoa Martínez también como profesores. Y bueno, esto solo es la mitad de nuestra plantilla ponente. Estén pendientes en las redes para que conozcan a los demás. Entonces, este curso, les comento, ya está disponible para todos ustedes y platicando con nuestras autoridades académicas, bueno, acordamos que quienes estuvieran en la sesión del día de hoy tuvieran un cupón del 15% de descuento que está activo 7 días por si quieren tomar este curso. Recuerden que va a ser martes y jueves del 13 al 29 de agosto, en horario, ya saben, en la noche, de 19 a 21 horas, donde pueden tomar las clases así en vivo como hoy, o ven la grabación que se sube a nuestro sitio, que solamente los inscritos pues tienen acceso. Entonces, será un gusto verlos, porque hasta yo me voy a inscribir para aprender todo esto. Y bueno, gracias de nuevo, Eric, por la coordinación de este proyecto y bueno, por compartir este nivel de ciencia con nosotros y con todo el equipo. Y bueno, Al contrario. pasaremos, hay dos manos arriba, vamos con Octavio. Hola Octavio, buenas noches, ¿nos escuchas? Hola, mis estimados doctores. Perfecto. Antes que nada, muchas gracias por la apertura a esta audiencia. De antemano, revalido que la información que adquirimos siempre es de mi agrado, es novedosa. Los programas académicos con los cuales ya, creo que ya estoy casi un año, Así es. han sido todos de sumo interés. Y ahondando un poquito en mi aportación clínica, mi práctica aún es clínica, tuve un desempeño en investigación por algún momento, pero actualmente es más, digamos, un 85% clínica. Eh, por el tipo de participantes que tenemos y la gran mayoría de nuestros médicos en formación que nos están escuchando, me gustaría mucho, y humildemente lo digo, aportar un comentario con respecto a cómo aterrizar las palabras del doctor Eric en cuestiones clínicas de nuestro día a día, y es experiencia personal. Por ejemplo, tenemos los medicamentos novedosos en los cuales estamos utilizando para terapias génicas o lo que bien comentó el doctor, para transcripciones o menciones epigenéticas, o sea, cómo los podríamos aterrizar en nuestra práctica clínica diaria. Existe en nuestro haber clínico, dentro de lo más común del gremio de las cardiometabólicas, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar. Muchos de nuestros médicos en formación ya habrán escuchado, estarán en contacto en que en nuestro medio y en nuestra situación poblacional es sumamente indispensable descartar esta condición, porque ya hay terapias que son anticuerpos monoclonales dirigidos precisamente para evitar que todas las personas que tienen esta modificación genética y que es alta, lo pude ver ahí en las diapositivas presentes del doctor Ayala, tengamos ya una herramienta que va específicamente dirigida. Y eso lo pongo en contexto porque es un hoy, así como las condiciones que nos presentó formidablemente en centros grandes, terciarios, institutos nacionales, que muy bien lo hacen. Por ejemplo, nosotros acá en la península de Yucatán, que es donde me encuentro, encontramos referidos de Quintana Roo, de Campeche y de Yucatán, en los cuales hipercolesterolemia familiar, condiciones fetales que podemos descartar a través de mediciones genéticas, de estudios genéticos, nosotros los enviamos a los laboratorios estatales de salud, pero lamentablemente es cuando tenemos una alta sospecha clínica, los pacientes cumplen un check largo de cuestiones clínicas para que se pueda utilizar la herramienta y se mandan los estudios genéticos directamente a México. Y una serie de cosas en las cuales
ya es nuestra realidad. El doctor Ayala lo puso en un contexto muy bonito en México. Me da tanto orgullo escuchar que es nuestra realidad y ver tantos médicos de información que se van, que nos vamos a llenar de este conocimiento novedoso, primordial y de primera línea en México, con todos los ponentes que tenemos. Y antes que nada, pues eso, ese comentario, no olvidemos el Día Nacional del DNA, el 25 de abril, es todos los años, por ahí va también. Y pues agradezco mucho, mis estimados. Gracias, gracias, Octavio. Estos comentarios, fíjate que pensarán que no leemos sus comentarios en las asistencias. La de hoy dice hasta abajo, ponga su comentario para ayudarnos a mejorar. La verdad es que sí los leemos. Y un día un amigo médico ponente de nosotros me decía, es que son puros comentarios buenos, pues, ¿qué les dices que si te ponen un comentario mal los expulsas? Les digo, no, es bien bonito ver que son puros comentarios buenos. Entonces tómense ahí un minuto para que nos pongan algo y el equipo pues lo pueda tomar en cuenta para futuras actividades, cursos y bueno, siempre el saber que les gusta lo que hacemos, pues bueno, nos da más batería para seguir trabajando por ello. Sí, Eric, no sé si quiera comentar algo. Sí, en esta parte de la terapia, ¿no? Muchas veces estamos centrados en ella, pero tengan por seguro que cada una de las sesiones nos mostrará incluso aplicaciones a nivel de diagnóstico, que es igual de importante. Les pongo el ejemplo de cáncer porque son las enfermedades más estudiadas y a veces hay marcadores muy emblemáticos, ¿no? El famoso antígeno prostático, pero estoy seguro que a nivel de proteómica nos van a mostrar una diversidad de marcas, ¿no? Proteicas que podrían ser determinantes para un diagnóstico temprano y un direccionamiento de la terapia, incluso, ¿no? Más eficaz que no haber hecho este análisis proteómico. Ok, perfecto. Vamos a dar la palabra a estas siglas AEMUEAS. Hola. Mucho gusto. Sí, vengo de parte del Comité Local de AEMUA. Somos aquí una academia de estudiantes de la Facultad de Medicina de Sinaloa, de la UAS. Un gusto estar aquí con ustedes, conocer este programa del curso. Es un gran placer tener a gente que esté dedicada a estas ciencias de la salud, a esta área de estudio. Y mi pregunta era enfocada sobre el perfil. En algunas ocasiones, los médicos o los estudiantes de licenciatura en medicina o nutrición, enfermería y demás, sienten que les hace falta algún perfil o algún camino para poder seguir a momento que quieren enfocarse en el estudio de ciencias ómicas, llámese nutrogenómica, proteómica, genómica y demás. Entonces, mi pregunta es, ¿qué recomendaciones o más bien qué tipo de estrategias o perfiles se pueden ir armando desde la formación de licenciatura para poder aspirar a este tipo de estudios, ya sea a nivel posgrado o ya separado? Bien, yo estoy seguro que la misma necesidad en la clínica llevará a los hospitales a generar estos cursos de actualización, las mismas compañías en la actualización de los productos que están comercializando. Yo hace unos meses me sorprendí cuando empecé a ver la publicidad de los laboratorios acerca de uso de microRNAs para terapias, por ejemplo, cardiovasculares, ¿no? Y entonces creo que el mismo laboratorio va a empezar a generar estos cursos de actualización del por qué estamos generando estas nuevas estrategias. El uso de anticuerpos monoclonales ya es más común y es caro, ¿no? Pero imaginen en toda esta tecnología que va a llegar. Ahora, si la idea es especializarnos aún más, yo creo que también en medicina y en muchas otras áreas de las ciencias de la salud tienen que ver a la investigación como un área de oportunidad, ¿no? Se necesitan científicos médicos que nos ayuden a otros profesionales. Hay muchos biólogos, hay muchos bioquímicos, virólogos, ¿no? Farmacéuticos que necesitan esta visión médica del por qué tenemos que hacer la búsqueda de este marcador de diagnóstico, de pronóstico o de terapia. Entonces, yo sí pondría en la mesa la posibilidad de seguir estudiando posgrados, ¿no? Varios de nuestros ponentes son un claro ejemplo de que no solamente se dedican a la actividad clínica, ¿no? Sino lo complementan con investigación. Y bueno, pues bienvenidos todos. Sí, claro. De hecho,
Igual, comparto la visión de nuestro compañero. También estuve bueno, yo estuve en una universidad donde desgraciadamente el enfoque total era qué especialidad quieres ser, ¿no? Nunca nos pintaron el camino de la docencia, el camino de la investigación. Y lo que dice el doctor Eric es bien interesante. La investigación se hace por un equipo multidisciplinario también. Lo que ellos, la parte bioquímica, a lo mejor buscas también la traducción en la fisiopatología del paciente, pero al final debemos de armar este equipo de investigación multidisciplinario también. Entonces, pues justo cuando platiqué con el doctor Eric de la creación de este programa, fue porque le dije, hay muchos ya estudiantes de medicina que quieren hacer investigación y que cada vez más se van a veranos a los institutos o se meten ya a protocolos de estudio desde el pregrado, van haciendo este campo de la investigación y para quienes no hayamos tenido o no tengan la puerta abierta de la investigación, cuando los inviten a investigar algo, pues háganlos. A veces se van a dar cuenta en la práctica que les gusta, ¿no? Hacer investigación. Entonces, bueno, muy pronto también tendremos un curso sobre metodología de la investigación, pero ya más avanzado a la práctica clínica. Hemos recibido, les digo que sí leemos sus propuestas de hacer un concurso de carteles a nivel nacional donde les enseñemos también a hacer esas bases. Y bueno, en algún futuro, pues todos ustedes seguramente celebraremos cuando no todos hagan en ARM, también se postulen para un posgrado en el CIMBESTAB, en las universidades, eso se celebrará cañón, y es cuando de verdad México va a hacer ciencia, ¿no? Y avanzaremos. Entonces, bueno, esa es mi humilde opinión. No sé, Eric, si quieras cerrar con algo. Sí, yo le ponía un ejemplo a Uriel cuando platicamos de este curso y es algo que viví hace unos meses. Unas conferencias de actualización aquí en la Facultad de Farmacia de la UAM, en donde laboro. Viene un ex colega que es el jefe del departamento de genética molecular en uno de los hospitales del Teletón en cáncer, ¿no? Y nos viene a hablar de cómo una tecnología que se llama citometría de flujo, que evalúa células por marcas muy particulares, es decir, inmunología, poner anticuerpos para que se busquen células muy particulares de cáncer. Y nos decía, nos piden identificar el tipo de leucemia particular que tiene porque hay una diversidad amplia de leucemias. Y cuando lo logramos con citometría de flujo utilizando ciertos anticuerpos y entonces generando, y ellos llaman al término fenotipo de cáncer, ¿no? Damos la terapia adecuada o sabemos si está respondiendo bien a la terapia o no. Y en la plática de todos los que hacemos biología molecular en la facultad decimos, es que eso es proteómica, o sea, tú estás buscando una proteína, ¿no? Y eso incluso está en las guías de prácticas clínicas. Si tú abres la guía de prácticas clínicas para leucemia, ¿no? Está claramente las técnicas que se usan para el diagnóstico de la enfermedad y le ponen fenotipificación, pero técnicamente es buscar una proteína muy particular de las células de cáncer, ¿no? De la sangre de estos pacientes. Y al final la citometría, que es una de las tantas técnicas que estoy seguro a lo largo de cada sesión les contarán y les explicarán la metodología de qué es lo que se tiene que hacer. Y a veces uno piensa que es ciencia ficción, pero la tecnología ahí está y los recursos ahí está. Ya terminando este ejemplo que les doy, nos decía él, el mismo hospital del Teletón sí hace la opción de hacer los estudios a la población en general, ¿no? Hacemos los del hospital particular, pero cualquier otra persona que venga y los haga o los pida, se los hacemos. Y el rango oscila entre los 10,000, 50,000 pesos, es decir, no son cosas tan exorbitadas, ¿no? Yo creo que es una realidad que cada vez más va a estar disponible a la población. Así será y pues será un síntoma de que pues la tecnología no siempre es mala, sino que también nos apoyamos un montón de ella como herramienta, ¿no? Siempre teniendo a la mente humana pues ahí como controlador. Y bueno, amigo, pues siempre es un lujo escucharte y aprender de ti. Te agradezco de nuevo el que seas nuestro coordinador de este programa y bueno, ya te estaremos informando los inscritos, de qué universidades son y todo esto que viene. Y pues gracias, de verdad, gracias. Sí, invitarlos a todos a que vayan descubriendo a los diferentes ponentes, ¿no? Agradecer en esta sesión en público la aceptación que tuvieron.
estoy seguro que nos brindarán todo ese expertise que tienen en cada una de las áreas y aprenderemos todo. Yo también estaré ahí bien apuntado para escuchar cada sesión. Perfecto, pues estamos en contacto. Saludos, buenas noches a todos. Bueno, colegas, pues ya vieron qué nivel de sesión el día de hoy y ya está en el chat el enlace de asistencia para quienes no lo vieron o se querían quedar aquí en los comentarios en vivo, pues falta aproximadamente la mitad en pasar lista. Por favor, háganlo, nos ayudan un montón en la parte de la base de datos, el análisis de sus opiniones. Entonces, tómense ese minutito para su asistencia y mañana en la mañana, ya en su correo, recibirán copia del programa, su código que pueden ingresar para que se aplique el descuento. Y bueno, también es importante decirles que ya los cursos no se pagan por transferencia bancaria, sino a través de nuestro sitio se hace el pago directamente. Entonces, cada vez también MedScientific se va profesionalizando en esa parte que pues grandes empresas pues ocupan. Entonces, vamos a poner un ejemplo en un segundo. Recuerden que nuestro sitio es medscientific.mx y bueno, le pueden dar conocer nuestra coordinación, quienes nos acaban de conocer por esta charla. En la parte de congreso, bueno, tenemos activo la inscripción a un congreso que va a ser en septiembre con el tema central del microbiota en Cancún. Ahí está toda la información. Y en cursos ya se encuentra disponible el de ciencias ómicas. ¿Ok? Aquí pueden darle clic, les descarga el programa en PDF y también está la parte de inscríbete, que antes se mandaba un Google Forms, no, ya ahora se manda directamente a la pasarela de pagos. Tarjetas American Express, Visa y Mastercard son bienvenidas de todo lado del mundo. Y aquí donde dice código promocional, el día de mañana pueden ya poner su código para que les genere ese descuento. Y bueno, amigos estudiantes de medicina, estudiantes de nutrición, de todas las áreas de la salud, nuestro compromiso con la formación en el pregrado es base, por eso se hizo MedScientific. Y bueno, quienes no tengan cédula profesional, aunque ese es nuestro criterio, no tienen el 15% de descuento, tienen el 50% de descuento en el programa. Entonces, para que lo tomen en cuenta y pues bienvenidos amigos en formación de todas las áreas de la ciencia. Entonces, el día lunes tenemos también la presentación de un programa específico para estudiantes de medicina, que es un curso intensivo para la preparación del internado de pregrado. El día miércoles les tenemos una sorpresa. Se está abriendo la parte académico-científica de nutrición en MedScientific. Entonces ya nuestra directora, la doctora Estefanía, estará con nosotros platicándonos de qué se va a hacer con nuestros amigos de nutrición. Entonces, pues mucho trabajo, mucha ciencia. Entonces también es interesante y necesario descansar. Les mandamos un saludo grande y estamos en comunicación para quienes desean la constancia. En un momento nos comunicamos con ustedes. Y para términos del curso, el día de mañana les mandamos el código que estará activo 7 días. Entonces, pues gracias. Nos apoyarían mucho compartiendo con sus amigos, con sus colegas el programa o la página. Hay que hacer esto cada vez más grande y les decía, ¿por qué no hacemos el grupo de estudio multidisciplinario en salud más grande de Latinoamérica? Entonces, poco a poco lo estamos haciendo y pues gracias por su confianza. Descansen y nos vemos el siguiente miércoles. Un saludo a todos.